Bienvenidos al curso de MVVM con Clean Arquitecture. Este curso es 100% práctico y está orientado a personas que ya conocen la sintaxis del lenguaje Kotlin, programación orientada a objetos, haber realizado algunos CRUD en este lenguaje con Room, así como también de nociones básicas con Retrofit. Si eso es verdad, entonces ya estás preparado para dar el siguiente paso, que es aprender sobre arquitecturas de software en el desarrollo nativo de Android. El objetivo principal de las arquitecturas es ayudar a crear aplicaciones más robustas, escalables, fáciles de mantener y de probar el código. En este curso veremos de manera práctica cómo implementar esta arquitectura para acceder a fuentes de datos locales con Room y a fuentes remotas haciendo uso de Retrofit para el consumo de APIs. Aquí podemos observar el patrón MVVM que consta de las vistas. Estas vistas se van a comunicar directamente con los ViewModel y estos ViewModel van a enviar las peticiones hacia el modelo de datos que puede estar implementado en Room o traer datos desde una API usando Retrofit. Este resultado regresa al ViewModel y el ViewModel hará los cambios necesarios a la vista. Este será el patrón MVVM con arquitectura limpia que vamos a implementar en nuestro proyecto. Como podemos ver, aquí consta de tres grandes capas: la capa de datos, la capa de dominio y la capa de presentación. Cada una de estas capas tiene sus propias responsabilidades. Por ejemplo, la capa de datos tiene por responsabilidad la de interactuar con las fuentes de datos, ya sean fuentes de datos locales o remotas. La capa de dominio básicamente es el núcleo de la aplicación y cuya responsabilidad es la de definir las reglas del negocio. Además, deben ser independientes de las otras capas. La capa de presentación tiene por responsabilidad la de mostrar información al usuario, así como también capturar esos datos del usuario. Volviendo a nuestro caso, en la capa de datos vamos a implementar dos fuentes de datos, la fuente de datos local y la fuente de datos remota. La fuente de datos local estará formada por Room, que será básicamente nuestra base de datos, y estos tendrán entidades. Las entidades son las tablas de nuestra base de datos. Además, contaremos con el DAO, que serán los responsables de realizar operaciones a la base de datos, como por ejemplo registrar un nuevo producto, eliminar un producto, recuperar una lista de productos, etc. En el caso de los datos remotos tenemos a los DTOs y las API Services. Las API Services serán los responsables de comunicarse con los hosts, es decir, con las API REST, y recibir su resultado. Ese resultado será mapeado a los DTOs. Independientemente de las fuentes de datos, ya sean locales o remotas, deben de comunicarse con el repositorio de esta capa. El DAO será el responsable de comunicarse con este repositorio, así como también la API Services debe ser responsable de comunicarse con este repositorio. En la capa de dominio tenemos a los modelos, a los repositorios y a los casos de uso. Este modelo de la capa de dominio va a interactuar con los repositorios, así como también con los casos de uso. Básicamente, este dominio, esta capa de dominio, tiene su propio modelo que es independiente. Cuando este repositorio de la capa de dominio se comunique con el repositorio de la capa de datos, va a enviar su propio modelo.
Este repositorio básicamente está formado por interfaces. Y aquí en la capa de datos, este repositorio va a implementar esas interfaces de la capa de dominio. Por lo tanto, si este repositorio pide datos al repositorio de la capa data, pues él está enviando su propio modelo y debe ser convertido mediante los mappers a los modelos, ya sea entities o a los modelos de DTO. Pero cuando retorna el resultado hacia la capa de dominio, a este repositorio, deben de hacer lo contrario. Es decir, estas entidades, estos modelos de entidades deben ser convertidos mediante mapper al modelo de dominio. Si fuesen datos remotos, pues estos DTOs mediante los mappers deben ser convertidos hacia el modelo de dominio. Y es así como retorna la información hacia este repositorio. Este repositorio se comunicará directamente con los casos de uso. Los casos de uso básicamente son acciones que se pueden realizar en la aplicación, como por ejemplo crear productos, realizar un pedido, iniciar sesión, etc. En la capa de presentación tenemos a los View Models. Los View Models serán los únicos responsables de comunicarse con los casos de uso de la capa de dominio. Y cuando estos casos de uso retornan la información hacia el View Model, pues estos View Model van a actualizar la información a la UI, es decir, hacia las vistas. Lo va a hacer mediante los Live Datas o los State Flow, y estos utilizarán los observadores o collets, que serán los responsables de actualizar esa información a la vista. Esta vista también puede hacer uso de los View Model. Por ejemplo, si el usuario, mejor dicho, requiere obtener como resultado una lista de productos, pues eso lo va a pedir a los View Model. Los View Model se comunicarán con estos casos de uso y estos a su vez con el repositorio de su propia capa, y estos van a pedir esa información al repositorio de la capa de datos. Aquí este repositorio va a tener que decidir si va a obtener desde las fuentes de datos locales o desde las fuentes de datos remotas. Una vez obtenido esos datos, van a regresar nuevamente hacia este repositorio del dominio, y estos se comunican con los casos de uso, y los casos de uso llegan nuevamente aquí al View Model. Y este View Model hará uso de los Live Datas o State Flow para poder actualizar la información de la interfaz mediante los observadores o collets.